grabando y vamos a compartir. Ah, no, le vamos a poner pausa. Vamos a ponerle play y vamos a compartir pantalla. Ya. Vamos a empezar. Bueno, les comento para aquellos que no asistieron a clases, que fueron en realidad muy poquitos los que no asistieron. Fue la gran mayoría del curso, ¿ya? 37, 38, 37 el primer día y el segundo día ya no los pude contar porque como tuvimos clases todo el día, así que ya ahí no supe, pero en realidad también estábamos como en la suma de 37 a casi 40, sí, casi 40. Ya, muy bien. Entonces, vamos a, como ya le había comentado también a los que habían estado de forma presencial, este primer mes, con mis colegas de toda la asignatura, la idea es que nosotros hagamos un reforzamiento del año anterior. Entonces, esa va a ser nuestra unidad 0, ¿ya? De reforzamiento. Y esto se va a hacer, de tener anclaje, se va a hacer en todas las asignaturas, ¿ya? Y luego de este primer mes se hace, para poder escribir la materia, la YAEL. Ah, ya, chiquillo, el Power, ah, sí, todavía, ya, después las clases siempre se van a subir se sube el PowerPoint, ¿ya? Y se sube la guía, se van a subir a WebClass. Yo sé que ustedes todavía no tienen la contraseña, tenemos que esperar aún para tener la contraseña, pero no se preocupen, yo se las envío al grupo de WhatsApp. Ahora, el día de mañana, cuando tengan otra asignatura, y si les dice la profesora que, por ejemplo, va a subir el contenido a WebClass, ustedes también díganle a alguno, no sé, profe, sabe que todavía no tenemos la contraseña, que se la envía a uno de ustedes por último, y así ustedes después la comparten en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Porque nosotros subimos todo el material a WebClass, ¿ya? Pero por el momento, como todavía ustedes no tienen contraseña, hay que estar ahí en pausa de, ¿ya? Sí, y el Benjamín Carvalho me pregunta de que sí, la clase se graba, así que no tengan cuidado, yo más tarde voy a subir la grabación, pueden ver ya nuevamente la clase, ahí pueden tomar los apuntes, algo que quedó en el tintero, pueden sacarle pantallazo, ¿cierto? A la clase si están desde el celular, o también pueden, vamos a agregar, o también pueden descargar después el PowerPoint, que también se los voy a enviar al grupo, ¿ya? Y traten, chiquillos, de ingresar con nombre y apellido, ¿ya? Porque, por ejemplo, nosotros ingresamos a clase, se abre la clase y ingresa la inspectora, como si estuviésemos en clases presenciales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hace muy poco ingresó y todavía está. Si ustedes van al chat, dice Jessica Layton y es su inspectora, ¿ya? Y la inspectora Jessica Layton en estos momentos está pasando la lista, ¿ya? Y de forma así viene calladita, anota a todos los que están presentes y esos van a quedar presentes, ¿ya? Para que no ingresen tan tarde. Si ingresan tarde, yo les voy a poner a aceptar para ingresar a la clase, pero eso no quiere decir que queden presentes con la inspectora, ¿ya? Eso. Listo, ahora, sigamos. Como ya habíamos dicho que estamos en reforzamiento unidad 0, y la clase anterior nosotros interpretamos, ¿cierto?, un texto literario. Y vamos a seguir dando una vuelta a los textos literarios para no salir tan fuerte de este mundo, de lo literario a lo no literario, ¿ya? Entonces, la idea de esta clase es que vamos a interpretar el sentido estético de los textos literarios. La primera clase nosotros interpretamos, ¿cierto?, la función del texto literario, ¿cierto? ¿Cuál era su función? ¿Qué era lo que quería contarnos este texto? ¿Cierto? Ahora la idea es que vamos a interpretar el sentido estético. ¿Qué querrá decir este sentido estético? ¿A qué me referiré? Como lo común, podría decirse. ¿Lo qué? Lo común, estético, No, algo común. no le entiendo bien. Que lo estético se podía representar como algo común, como sigue con el mismo sentido, algo así, yo creo. Algo como lo común. Sí, algo así.
Pero, por ejemplo, cuando hablamos de la estética, ¿a qué nos referimos con la estética? Ahí me pillo. Las chiquillas, ¿qué es la estética? Ya, pues, sí, mira, las que veo, así como pantalla en estos momentos, solo veo a Daniel Sánchez, a la Anay, así se dice, Anay, ¿cómo se dice? Anaid. Anaid, veo a la Anaid y veo a la Cristal. Son las únicas personas que veo en estos momentos. Ya, eso, ahí me dice la Anaid, escribe la belleza, ¿cierto? Y el Benjamín Carvalho me escribe lo que se ve por fuera. Ah, perfecto, sí. Eso tiene que ver, ¿cierto? Con lo estético, como la belleza, lo bonito, lo que se ve como adorno las cosas, ¿cierto? Eso tiene que ver con lo estético. Entonces, por eso dice aquí que lo estético de los textos literarios. ¿Los textos literarios son bonitos? ¿Tienen belleza por fuera? Me cierra esa puerta. Tiene portada llamativa. Sí, ¿Ya? podría ser los dibujos que lo acompañan o la forma donde están ordenadas las palabras. Bien, Cristal, ¿cierto? Tenemos como a veces tenemos una portada bonita, a veces tienen dibujos adentro, a veces son a color, a veces no, pero tiene mucho que ver con lo estético, como con lo escrito, ¿ya? Con la forma de escribir, ¿ya? Por ejemplo, como habíamos dado en clase, y no es lo mismo decir las perlas de tu boca, ay, qué hermosas las perlas de tu boca, ¿ya? Y decir eso que decir, oh, qué tenéis bonitos los dientes, ¿ya? No es lo mismo, ¿cierto? Sí, claramente se ve ese cambio estético, hay un cambio, estoy embelleciendo el lenguaje, ¿ya? Esa es la referencia. Ahí, como dice Anaid, el lenguaje figurado, muy bien. Entonces tiene que ver con este lenguaje figurado, la belleza del lenguaje, ¿ya? Entonces la idea es que nosotros aprendamos a interpretar esta belleza del lenguaje. Ya vamos a avanzar. Dice así, entonces la clase anterior nosotros habíamos trabajado con la definición de interpretar y habíamos dicho que era el proceso, ¿cierto?, de comprender, no era solamente una simple lectura por encima, sino que había que comprender, teníamos que aprender a reflexionar, ¿ya? Y darle un sentido para nosotros también en cuanto a, para hacerlo significativo, para que fuese importante para nosotros. Luego, también trabajamos, ¿cierto?, en cuanto a lo connotativo y lo denotativo, ¿se acuerdan? Y dijimos que lo connotativo tenía que ver con la interpretación, ¿cierto?, con este lenguaje figurado, esto subjetivo, esto que teníamos que interpretar. Mientras que lo denotativo tenía que ver con lo real, ¿cierto?, con este mundo real, con los significados del diccionario. Entonces, si volvemos a las perlas de tu boca, si dijéramos las perlas de tu boca, tendría que ver con lo connotativo, porque tenemos que interpretar, ¿cierto? ¿Se entiende ahí? ¿Sí? Ya, bien, Daniel. Gracias. Sí. Y luego vamos con los textos literarios, ¿cierto? Que trabajamos en la clase anterior con textos literarios, que decimos que tiene que ver con la forma de producción, que podía ser los textos literarios pueden ser orales, ¿cierto? Una canción, también es literario, ¿cierto? Es ficcional, es subjetivo, ¿ya? O puede ser también de carácter escrita, ¿ya? Una novela, un cuento, ¿ya? Y esto tiene que ver con esta atención en las formas estéticas, ¿cierto? A estas formas lúdicas. Profe, están súper mal mis datos. ¿A qué se refiere con los datos, Yael? Escríbame ahí. Supongo que con el internet. Los datos, los internet. Ah, ya. Ya, pero si no se ve tan claro, después lo puede ver en YouTube. Ya. Y tiene que ver entonces con este lenguaje figurado, ¿cierto? Con esta función poética, ¿ya? Y que posee ficción. Y cuando dijimos, ¿cierto? Entonces, si el texto literario tiene todo este carácter ficcional, tiene esta estética del lenguaje, ¿cierto? Entonces, los no literarios son este versus, ¿cierto? Este que tiene que ver con, ya no es estético en los textos no literarios, no es, sino que es objetivo, ¿cierto? Es claro, conciso, ya no se usa, ahí se usa lo denotativo, el significado del diccionario, todo, ¿cierto? Más concreto, ¿ya? No hay nada que interpretar.
Luego vamos a el texto narrativo, porque dijimos texto literario, ¿cierto? Que tiene que ver con la producción oral escrita, mientras que el texto narrativo se refiere a la forma de contar la secuencia de esta historia, ¿ya? O una serie de acciones. Tiene que ver con cómo lo cuento, ¿ya? Se refiere a cómo se escribe, ¿cierto? A la lingüística o visualmente, a una sucesión de hechos, ¿ya? ¿Cómo lo veo? Por ejemplo, la poesía, la poesía como que no está hecha para leerla en voz baja, porque la poesía tiene musicalidad, ¿ya? Y esa musicalidad solo la podemos escuchar o observar cuando leemos en voz alta. Y así nos damos cuenta de las rimas, ¿cierto? De lo que nos quiere transmitir este autor, ¿ya? Y ahí hablamos de lo narrado. Ya. Vamos a avanzar. Ahora, en los tipos de texto. Aquí tenemos un mapa, un cuadro comparativo, ¿ya? Entre los textos literarios y los no literarios, ¿ya? Entonces ahí decimos que lo principalmente que hace esta separación de textos es que uno es subjetivo, ¿ya? Que tiene que ver con las realidades, y hay uno de carácter objetivo, ¿ya? Entonces ahí, este es real y esto es subjetivo, esto es ficticio, ¿ya? Y dice, por ejemplo, el texto, la función del texto subjetivo, por ejemplo, en clase, la gran mayoría de ustedes llegaba a la conclusión que la función del texto literario siempre era como entretener, ¿cierto? Pero ahí decimos que en realidad, más que entretener, su función siempre va a ser más estética, ¿ya? De embellecer este lenguaje, ¿ya? Mientras que la función del objetivo siempre va a ser informativa, ¿ya? Informativa, explicativa, ¿ya? Descriptiva, ¿ya? Tenemos una diferencia también en cuanto al emisor, ya quien nos está dando el mensaje, ¿cierto? Y en los textos literarios da cuenta de lo que la realidad produce en su ánimo. ¿Qué es lo que me produce a mí, por ejemplo, algún suceso? ¿Ya? Porque en lo narrativo igual nosotros nos podemos inspirar, por ejemplo, en la pandemia, y podemos escribir un cuento sobre eso, ¿ya? Pero ahí yo muestro algo real, ¿cierto? Que está sucediendo, pero cómo a mí me afecta, qué es lo que afecta en mi estado de ánimo, cómo yo me siento, ¿ya? ¿Ya? Y si seguimos con la temática de la pandemia, en cuanto al emisor dice, en los textos objetivos se limita a reflejar de manera minuciosa, pero sin manifestar sentimientos. Entonces, por ejemplo, si escribiésemos de la pandemia un texto científico o no literario, estaría contando qué es el COVID-19, qué es lo que producen las personas, y daría una estadística, así como 9 de cada 10 personas han estado estresadas durante la pandemia, ya que el encierro, el teletrabajo o el telestudio ha afectado en el estado de ánimo de estas personas. Ya, pero muy objetivo. Mientras que si yo voy al texto literario diría así como, me sentí triste, estoy en mi pieza encerrada todo el día, ¿ya? Entonces ahí ya estoy contando sentimientos. Y de nuevo tenemos esta enmarcación de que el texto literario siempre va a tener un lenguaje connotativo, mientras que en lo objetivo siempre van a tener lenguaje denotativo, ¿cierto? Enfocado a la realidad. Y uno de los verbos principales que están en los textos, estos pueden estar de manera explícita, así. En la historia puedo ver un verbo así como esto, o se puede ver de manera implícita, sino que está por debajo, ¿ya? Y tenemos que interpretarlo. Entonces, en los subjetivos tenemos que, como ya habíamos mencionado, no siempre nos quieren entretener, sino que también puede ser que nos quieran convencer, describir, persuadir, pueden criticar. Hay textos que pueden criticar, poemas, etcétera, novelas. También sirven para reflexionar, ¿ya? Influir en un otro, incitar, valorar, evaluar, ¿ya? Mientras que los textos objetivos siempre tienes, los verbos más utilizados son para informar, ¿cierto? Un otro, explicar, describir, caracterizar, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí?
¿No? ¿Bien? Ya. El Renato me pregunta cuántas clases son. El día de hoy para ustedes solo matemática y lenguaje. ¿Ya? Mañana van a venir las otras asignaturas. Ahí yo cuando esté listo el horario se los envío. Ya, algunos de los textos que están en esta división de textos literarios y no literarios, tenemos literarios, el cuento, el microcuento, la novela, la leyenda, los mitos, ¿cierto? La fábula, las obras dramáticas y los poemas. Mientras los textos no literarios tenemos la noticia, la crónica, la reseña, el contrato, las recetas, los instructivos, los manuales, los reportajes, las editoriales, los blogs, los artículos de opinión, los currículum vitae, las cartas del director, los avisos, los folletos, entre otros, ¿ya? Y como lo vimos en la clase anterior, que yo les había enseñado, ¿cierto? Les enseñé una estrategia de cómo, porque yo les dije, vamos a aprender a interpretar, pero la idea es que yo les enseñe los pasos a seguir para poder interpretar, ¿ya? Para poder hacer esto que yo les acabo de decir. Entonces, la estrategia aquí va a ser, primero, leer el texto de manera comprensiva, lo primero que vamos a hacer va a ser leer, luego, identificar qué tipo de texto es, ¿será literario, será no literario? ¿Y cuál es su idea central en la historia contada? ¿Qué es lo que me quiere decir? Luego, 3, determinar los personajes y emociones centrales. 3. 4, identificar al menos 2 o más palabras, frases o explicaciones que tengan una doble interpretación, es decir, alguna frase connotativa. Y finalmente, reflexionar sobre el texto. Uy, la Anaí, ¿así era? Anaí. Está tomando desayuno ahí, me da hambre. Ya, vamos a aplicar la estrategia con el siguiente microcuento. Estaba tomándome un cafecito. Dice así, el texto se llama El espejo chino. Dice, un campesino chino se fue a la ciudad para vender la cosecha de arroz y su mujer le pidió que no se olvidase de traerle un peine. Después de vender su arroz en la ciudad, el campesino se reunió con unos compañeros y bebieron y lo celebraron largamente. Después, un poco confuso, en el momento de regresar, se acordó que su mujer le había pedido algo. ¿Pero qué era? No podía recordar. Entonces compré en una tienda para mujeres lo primero que le llamó la atención, un espejo. Y regresó al pueblo. Entregó el regalo a su mujer y se marchó a trabajar a sus campos. La mujer se miró en el espejo y comenzó a llorar. Desconsoladamente, la madre le preguntó la razón de aquellas lágrimas. Y la mujer le dio el espejo y le dijo, mi marido ha traído otra mujer, joven y hermosa. Y la madre cogió el espejo, lo miró y le dijo a su hija, no tienes de qué preocuparte, es una vieja. Ya, vamos a aplicar la estrategia. Ahí se ve todavía la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ya, bien. Sí. Ya, perfecto. Entonces, primero, ya hicimos el paso 1 de que decía, ¿cierto?, leer comprensivamente. Lo acabamos de hacer, acabamos de leerlo. Y luego vamos a identificar a qué tipo de texto y cuál es su idea central. Ya, ¿qué tipo de texto es este? ¿Literario o no literario? Literario. Literario. ¿Por qué? Literario. ¿Por qué? Porque cuentan historias ficticias. Ya, ¿Tiene en cuenta algo que no pasó en realidad? ya. Pero ¿por qué nosotros sabemos que no pasó en realidad o que es ficticio? ¿O porque es un cuento? Como dice el Joseph. Porque a simple vista sabemos que es un cuento. Por la forma de expresarse. Bien. Anaí. Ay, ¿qué me cuesta su nombre? Trate de poner ¿cómo se llama? Cuando comparte, póngalo para todos, porque solo me llegan en privado para mí. Entonces así lo puede compartir con todos y todos tienen su opinión.
Ya, primero vamos a ver como a lo físico, a lo de afuera. Entonces, en primera instancia, nos damos cuenta, ¿cierto? Como estructuralmente, ¿cierto? Que tiene forma, ¿cierto? De un cuento, tiene este título, es como está estructurado, es cortito, y decimos, ah, ya, un microcuento, ¿cierto? Porque textos de no parece instructivo, no parece una carta, ¿cierto? Tendría remitente, etcétera. A forma física ya se ve que es un cuento, ¿cierto? Y luego vamos al interior del texto. Y ahí, como dice Anaid, es por la forma de expresarse, ¿cierto? Cómo se está expresando. Habíamos hablado sobre el lenguaje estético, ¿cierto? Que se vea bonito, se escuche bonito. También el Joseph habla sobre el ambiente, la fantasía, ¿cierto? Tiene este carácter fantástico. No hay, si fueras un texto científico, algo así, nos daría prueba, ¿cierto? En el año 1800 no se conocían los espejos en tal lado, o no llegaban las ventas de espejos en tal cosa. Entonces tenemos como esto que nos hace darnos cuenta inmediatamente que este texto es literario y pertenece a lo ficcional. Después dice, ¿cuál será la idea central del texto? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué es lo que quiere, qué es lo que quiere decir el texto? Sí, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué es lo que nos quiere decir este texto? El espejo chino, ¿qué nos quiere transmitir? Que la chica, la novia del campesino, no sabía lo que era un espejo y tampoco la madre sabía lo que era un espejo. Ya, bien, Eso capté yo. bien. Ya, entonces podríamos decir en primera instancia que, claro, nos quiere transmitir este cuento que las personas o cierto que es de un pueblo, porque dice de la ciudad y es un campesino. Las personas del pueblo todavía no conocían la existencia de los espejos. ¿Ya? Ah, también dijo que la Naid nos dice que puede hablar de la autoestima, ¿cierto? De que ella se encontraba fea, pero con el espejo se dio cuenta que era bonita. Sí, porque es cierto que hay una mujer que desconocía hasta su propio reflejo. No sabía quién era. ¿Cierto? Llora en la primera instancia cuando ve a esta mujer joven y hermosa, y ella misma. ¿Ya? Luego dice determinar los personajes. Ya, entonces aquí en los personajes tenemos, ¿cierto? Al campesino, ¿cierto? Tenemos a la mujer y tenemos a la madre o la suegra, ¿cierto? La suegra del campesino. Y ahí tenemos nuestros tres personajes de la historia. Tenemos por ahí también los amigos, compañeros de celebración, pero no pasan a ser tan importantes. Y luego dice que determinemos las emociones del texto. ¿Cuáles serían las emociones principales del texto? Tristeza porque la señora empezó a llorar cuando vio el reflejo. Bien, Cristal. Ya, vamos acá. A ver, mi marido. Aquí donde dice llorar. Llorar desconsoladamente. Tenemos, ¿cierto? Tristeza. Como dice la Cristal que está hablando, ¿cierto? Que hay mucha tristeza que se puede transmitir en el texto porque estaba llorando cuando vio esta imagen y pensó que había otra mujer en la casa, ¿cierto? También tenemos acá felicidad con la celebración, ¿cierto? Acá, cuando estaba con sus compañeros, celebraron. Jolgorio. ¿Cierto? Porque igual dice, los compañeros bebieron y lo celebraron largamente. Y después dice, hasta después un poco confuso. ¿Y a qué se refiere con que está un poco confuso después que bebieron y celebraron y se rieron y toda la cuestión? ¿Está borracho? Es una forma muy sutil de decir que estaba borracho. Ya. Y ya, o emociones centrales. Luego dice identificar a lo menos 2 o más palabras o frases que tengan doble interpretación. ¿Dónde estarán acá estas dobles interpretaciones? Lo connotativo.
Vamos a marcar al tiro esta de... Acá, no, esa no. Después, confuso, un momento, regresar, se acordó. Ahí eso, el confuso, que eso igual ya lo pudimos interpretar, ¿cierto? Que dijimos que eso después de confuso tenía que ver harto con que estaba borracho en realidad. Claro, y acá la Anayit dice, mi marido trajo a una mujer hermosa. Y también podremos decir que no tienes de qué preocuparte, es una vieja. Porque ahí hacemos la comparación, ¿cierto? Entre que una se veía a esta joven hermosa y la otra persona, esta señora ve una vieja, ¿cierto? Ya. Y luego dice que podríamos reflexionar, ¿cierto?, en cuanto al texto. Dijimos al principio, ¿cierto?, como nos decía el compañero, que a simple vista podríamos decir que solamente nos quiere transmitir que a lo mejor en el campo no existían espejos y las personas desconocían su propio reflejo, ¿cierto? O su propia forma, como a primera instancia. Pero hay un más allá, que esto es lo que tenemos que interpretar, ¿cierto? Que dice, mi marido ha traído a otra mujer joven y hermosa. No tienes de qué preocuparte, es una vieja. ¿De qué estamos hablando aquí? De esto de, ¿a qué nos hacemos referencia con lo joven hermosa y después que hacemos esta comparación que es una vieja? Que lo joven y hermosa era el aspecto que tenía la novia del campesino, y lo vieja es el aspecto que tenía la madre de la novia del campesino o la suegra. Bien. Entonces ahí no estamos haciendo referencia al aspecto, ¿cierto? A lo estético. Y tiene que ver mucho con estas definiciones de belleza, ¿cierto? Porque aquí tenemos esta definición en realidad de que, ¿quiénes son las personas bellas? Somos bellas solo cuando somos jóvenes y hermosas. Pero la mamá le dice ahí, no, pues no, es solo una vieja, no te preocupes. Como que la belleza solamente está en la edad, la juventud es belleza. ¿Ya? Como que ya cuando uno ya se vuelve mayor, ya se va la belleza. Tiene que ver con eso el texto. Eso es lo que nos quiere transmitir, con esta concepción de la belleza. ¿Ya? Por ahí va la reflexión en cuanto a este texto, o lo que nos quiere transmitir. ¿Ya? Entonces vamos dando cuenta de que ahora en la actualidad nosotros sabemos que la belleza no tiene nada que ver con que si somos jóvenes o si somos mayores o si somos altas o somos pequeñas, no tiene nada que ver con ese tipo de estética, de ese tipo en cuanto a lo físico, ¿ya? Es más allá que eso, ¿ya? Belleza es actitud, dijo el comercial, ¿ya? Por eso vamos más allá, ¿ya? Y por eso ahí tenemos en cuanto a esta reflexión de... Ahora, volvamos. Dice acá, la idea es que ustedes no les voy a dejar otra actividad aparte, porque como nos vimos el viernes recién, ¿cierto? Tuvimos las clases y yo le había dicho que la guía me la entregaran a más tardar el jueves para que el viernes la viéramos todos juntos. Pero en realidad ahora vamos a tener lenguaje los lunes y la próxima semana vamos a tener lenguaje el día lunes, ya en este tiempo que vamos a estar sin clases presenciales. Entonces van a seguir con la tarea de enviarme la guía número 1, que tenían que analizar el texto El hilo rojo del destino. ¿Ya? Igual tengo compañeros suyos varios que ya me la entregaron, ¿ya? Pero la idea es que siempre me la entreguen, a pesar de que ustedes tengan mi número de teléfono, la idea es que me la entreguen por correo, ¿ya? Que me escriban ahí en el asunto, me escriben su nombre, por ejemplo, Anaid Sánchez, me pone ahí primero medio C, guía número 1, ¿ya? Entonces ahí me escribe todo eso en el asunto y ahí me queda guardada. Porque yo si lo tengo en el WhatsApp, después yo voy a borrar la imagen, la voy a perder, se la voy a preguntar de nuevo, ¿ya? Y me voy a enredar. Y así con el correo queda más evidenciado y yo puedo solamente, queda guardado, yo no lo borro. Entonces voy allá y veo todos los correos que me ha enviado la Cristal, por ejemplo, o el Joaquín. Y ahí voy a todos esos correos. Y es más fácil. Entonces me envían eso. Pero tengan en consideración que
porfis. Que yo les voy a enviar, yo reviso estas tareas. Estas van a ser a más tardar el miércoles, ustedes me las envían, yo se las reviso, se las reenvío. Vayan poniéndole ojo y énfasis a cómo vayan redactándome las respuestas. Traten de no solo escribirme no o sí, un por qué, ¿ya? Vayan más allá, vamos para ir viendo cómo ustedes van redactando, para saber para dónde voy con la tercera clase, ¿ya? Para saber si tengo que pasar más en cuanto a la redacción o seguimos dándole en cuanto a contenido y habilidades, ¿ya? Trato yo de solamente enviar información, responder tareas y todo eso siempre de lunes a viernes en días de semana cuando ustedes tendrían que ir al colegio. Yo trato nunca de responderle el fin de semana, sábado y domingo, ¿ya? Porque yo sé que ustedes están en casa, tienen que descansar, que es su día no de colegio, y por ende yo no les voy a mandar así como, no, la guía podría verle esto, podría subirle más acá, podría acotar más, ¿ya? Respetando sus días, sus fines de semana. Trato siempre de hacerlo así, ¿ya? Lo de ayer ya se salió de las manos porque que yo me haya comunicado con ustedes para enviarles su horario, me haya comunicado con ustedes para enviar, para decirles